Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 22 de marzo, llegamos a la mitad de esta semana muy rápido porque como iniciamos la semana apenas ayer, martes por el lunes festivo, ya llegamos a la mitad de esta semana y miércoles de arpa y copa, miércoles día de oración y alabanza en la iglesia. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su bondad, por su amor y por su misericordia. Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia dándote gracias, declarando que tú eres bueno, que tú eres grande y que tú eres rey sobre todo. Gracias por traernos tan rápidamente hasta la mitad de esta semana y que tu mano nos siga llevando, nos siga conduciendo para que tú nos sigas protegiendo, sigas cuidando y sigas guardando. Señor, que tu palabra cada día en nuestras vidas nos siga alimentando, cambiando, llenando y saciando de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en un salmo, el Salmo 33, y yo le voy a leer los versículos del 6 al 9. Aquí se habla en este salmo de la grandeza de Dios y lo describe con algo muy preciso de lo que quiero que meditemos en esta noche. Dice Salmo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo. Porque Él habló y todo fue creado. Dio orden y todo quedó firme. Aquí el salmista recuerda Génesis, el capítulo 1, la creación de Dios, para exaltar la grandeza del Señor. El salmista lo recuerda en sus canciones y es una de las prácticas que tenemos como iglesia, cantar y alabar a Dios, y tiene un sentido, y es el sentido que le da aquí el salmista. Lo recuerda en sus canciones de manera poética la grandeza de Dios, porque hay muchos momentos de la vida en los cuales nosotros, todos nosotros, necesitamos sentir y recordarnos a nosotros mismos que el Dios en el cual creemos, el Dios al cual le cantamos y adoramos, es un Dios grande, que tenemos puesta nuestra fe en un Dios poderoso, de muchísimo poder. Y eso nos ayuda a recordarlo, este salmo, pero muchas de las canciones que cantamos en la alabanza, en la iglesia, nos ayuda a recordar que ese Dios es grande. Muchas de esas canciones dicen Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es increíble, Dios es poderoso. Y nos ayuda a recordar que ese es el Dios en el que creemos por encima de las circunstancias. El salmista no está diciendo Dios es grande, Dios es poderoso, Dios todo lo puede, desde una posición muy cómoda. Porque si usted sigue leyendo el Salmo 33, se va a dar cuenta que el salmista le ora a Dios por sus enemigos. Y una persona que tiene enemigos, pues no es una persona que esté en una posición muy cómoda. Eh, y aún desde esa posición no tan cómoda, el salmista decide recordar que su Dios es grande. No decide recordar lo grande que son sus problemas, sino lo grande que es su Dios. Y recuerda Génesis 1, la creación. Y, pues tenemos allí el verbo que, pues el verbo, los verbos en español son acciones. Tenemos acciones, pero realmente Dios en los 6 días de la creación, en los 7 días de la creación, solo hace dos cosas. ¿Ya? Decimos, Dios hace los cielos y la tierra, sí, pero realmente Dios no los hizo, Dios los creó, pero la Biblia nos dice cómo los creó y no los creó haciendo, como produciendo un trabajo. La Biblia menciona en Génesis 1, dijo Dios, háganse los cielos y la tierra, y fue hecho. Dios no hizo, Dios habló, Dios ordenó. Fue la palabra de Dios la que creó. Y nos está hablando del poder de Dios. Tiene un poder tan inmenso que solamente con ordenar algo. Ahora, no es cualquier algo, o sea, es todo lo que sus ojos pueden alcanzar a ver. Todo lo creado, incluso cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver.
cosas que hay en el universo que Dios creó y que nuestros ojos no alcanzan a verlo. Cosas que hay en los mares y en las profundidades del océano que muy probablemente nunca jamás las veremos, nunca jamás el hombre las verá, pero que Dios las creó. Entonces nos habla de un poder de Dios solamente con la palabra. Y nos recuerda en medio de situaciones difíciles, cuando nosotros vivimos situaciones en las que decimos, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces hay muy pocas cosas que nosotros, hombres limitados, podemos hacer, pero que Dios simplemente con decir puede transformar todo. Y Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, recuerda quién era ese verbo. Y dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra de Dios. Y entonces dice, fue a través de Dios, y Juan lo va a decir, a través de él todas las cosas fueron hechas. Fue la palabra activa de Dios que después se encarna en la persona de Jesús, quien creó todas las cosas. Pero volvamos a Génesis 1. Dios solamente hace dos cosas, el resto de cosas simplemente las dice y las ordena. Pero hay dos cosas que Dios hace. Una, porque es como el tope supremo de su creación, o sea, el momento donde Él dice, este va a ser lo que va a coronar la creación. Y lo otro, para dar ejemplo. Y lo único que Dios hace, las únicas dos cosas que Dios hace en Génesis 1, es hacia el hombre, dice Génesis capítulo 2, del barro. Entonces ahí ya hay una acción de hacer, no simplemente ordena que sea el hombre, que se forme el hombre, sino que lo hace, lo crea él mismo, le dedica un tiempo para mostrar toda la ocupación que Dios tiene de su creación. Y por eso Jesús nos dice en Mateo, si Dios cuida a los pájaros, a los cuales no hizo, sino que simplemente ordenó que fueran hechos, cuánto más a nosotros, que tuvo la delicadeza de hacernos. Podríamos casi que decir con sus propias manos, aunque Dios no tiene manos, pero casi con sus propias manos nos hizo. Y la otra cosa que Dios hace en Génesis 1, aunque realmente está en el capítulo 2, es en el séptimo día. Dios descansa. El descanso es algo que Dios hace como ejemplo para nosotros y para demostrar que todo lo que había hecho estaba bien y para llenar con su presencia y su plenitud todo lo que había creado. El Salmo 33 nos recuerda qué tan grande, qué tan fuerte y qué tan poderoso es el Dios en el que nosotros creemos. Dejemos de centrarnos en las dificultades y los problemas de la vida y empecemos a creer y a confiar más en un Dios que con solamente su palabra puede cambiar todo a nuestro alrededor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la realidad en la cual tú nos has puesto, la realidad en la cual nos demuestra tu palabra, que la Biblia, que todo fue hecho por tu palabra, el poder de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Como los salmos y como las canciones de alabanza que cantamos en la iglesia, enséñanos a recordar que tú eres un Dios grande, enséñanos a recordar que tú eres un Dios fuerte, enséñanos a recordar y nunca jamás olvidar que con solamente tu palabra, con solamente tu hablar, decir algo, puede cambiar todo a nuestro alrededor. Ese es el Dios en el cual creemos y ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un buen resto de esta corta semana. Hasta luego.